Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuántos acordaron de traer su despensa? ¿Quién dijo yo? Todos están guardando. Gracias a Dios por la vida de la hermana Rita, que fue la que sí se acordó. Y yo me acordé en poner la canasta nada más. Hermanos, el próximo domingo traigamos algo, ya bien sea un arroz, algo para los niños de Citilpech, jabón, pasta de diente, lo que Dios ponga en su corazón, traerle a las niñas. Dice la hermana Daisy, más así, no sé qué es, creo que quiere decir shampoo y... ok. Los niños pasen con su maestra, ya lo entendí. Los niños pasen con su maestra. Ya es el tiempo de todos los niños. Y vamos a estar orando, hermanos. Vamos a orar por la hermana Lupe Valencia, la hermana Cornelia, que se han estado sintiendo un poco malitas. Vamos a orar por el pastor Jesús Cantero también. El pastor Jesús Cantero es el que vino una vez aquí a predicar, que fue el que me cubrió. Su hija Keren Cantero es la que fue primero la maestra de música, y su hijo Isaí es el que ahora da clases de música. Ellos salieron con COVID, toda la familia están un poco delicados, más que nada los papás tienen mucha falta de oxigenación. Entonces oremos por esa familia Cantero. Sí, al final vamos a levantar una ofrenda de amor como iglesia para mostrarle nuestra generosidad y nuestra bondad. Así que les invito a que oremos todos juntos. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, en esta hermosa tarde, Señor, queremos pedirte por todos los enfermos de la iglesia de Shaddai. Padre, pedimos por la vida de la hermana Cornelia. Ayúdala, Dios. Yo te pido que tú estés con ella, que tu poder del Espíritu Santo le den fuerzas como la de los búfalos. Padre, te pido por la hermana Lupe Valencia también, Dios, ayúdala a que su cuerpo se restaure. Señor, que la enfermedad no los golpee tan fuerte. Dios, que tú estés siempre con ellos. Siempre hemos declarado, Dios, que tú eres nuestro doctor por excelencia. Así que como iglesia estamos cubriéndolos, Padre, en oración. Los ponemos en tus manos. Y también de manera muy especial, Dios, pedimos por la familia Cantero. Señor, nos ponemos en su lugar. Padre, nadie quisiera pasar esos momentos difíciles, y permítenos hoy tener un corazón bondadoso, tener un corazón generoso, Padre, para apoyar a esa familia, Señor, que son siervos tuyos, Padre, como iglesia. Señor, también te pido por todos los papás de la iglesia de Shaddai, Dios. Ayúdanos, Padre, a ser más como tú, que tú seas nuestro ejemplo a seguir, Dios. Padre, en tus manos nos ponemos y siempre te vamos a dar a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén y amén. Hermanos, estamos viendo la serie de Somos Iglesia. Ya vimos la iglesia de Pérgamo, ya vimos una iglesia discipuladora o mentora. Ahora vamos a ver una iglesia ejemplar. ¿Cómo es una iglesia ejemplar? ¿Cómo es una iglesia modelo a seguir? Y hoy vamos a estar hablando acerca de la iglesia de Antioquía. Les voy a decir algo. Muchos pastores no les gusta que sus miembros visiten otras iglesias. En lo personal no tengo ningún problema por eso, porque si usted visita otra iglesia y a lo mejor usted se siente más cómodo allá, si a usted le gusta más allá, ¿qué cree? A lo mejor usted se va a desarrollar sus dones y talentos en otra iglesia y va a ser de gran bendición en otra iglesia. Pero ¿qué cree? Si usted va a otra iglesia y usted dice, ay no, como que mi iglesia está mejor, como que el Señor aquí me quiere, entonces Dios lo va a usar a usted aquí para que usted sea de gran bendición, y Dios le va a mostrar que no tiene que andar visitando ninguna iglesia, porque la iglesia en la cual Dios le puso es esta iglesia. Entonces yo no tengo problema con eso. Ustedes pueden visitar cualquier tipo de iglesia, y si una iglesia alterna a esta, usted puede ser de bendición, adelante y desarrolle sus dones. ¿Por qué les digo esto? ¿Y por qué estoy introduciéndome de esta manera? Fíjense que hace mucho tiempo yo fui a una iglesia llamada Antioquía. Es la segunda iglesia bautista allá en Cancún. Yo vengo de una iglesia religiosa, tradicional, conservadora, desde muy pequeño. Y si hay algo que yo me recuerdo de esa iglesia,
es que es una iglesia perfecta, limpiecita, ordenada, con flores. Yo tengo esa imagen de esa iglesia, una iglesia como estructura. Pero luego crecí, me alejé del Señor en un evento de jóvenes que me invitaron a esta iglesia. Yo fui a la iglesia de Antioquía y quedé impactado, hermanos. Quedé asombrado. Y cuando yo vi otro modelo de iglesia, la iglesia que vive bajo la gracia de Dios, donde todos pueden desarrollar sus talentos y sus dones, tienen la libertad por medio del Espíritu Santo para poder hacer muchas cosas como iglesia. Realmente yo quedé asombrado. Es ahí donde por primera vez yo vi a jóvenes bailando aquí en una explanada, porque hay ministerios de breakdance. Por si no lo saben, allá en Cancún hay jóvenes que se dedican en los parques a enseñar pasos de breakdance para alcanzar a los jóvenes. Y yo ahí también vi a muchos jóvenes cantando otro tipo de música a lo cual yo estaba acostumbrado. Yo estaba acostumbrado solamente a himnos, coritos, y no podíamos salirnos de ahí. Y cuando yo vi todo eso, dije, wow, quedé impactado y asombrado porque dije, hay otro modelo de iglesia. Y me gustó. Incluso los jóvenes se llamaban 4x4 todoterreno. Así era el ministerio de los jóvenes. Y si me ven por allí unos miembros de la iglesia Antioquía, les mando saludos y los tengo mucho en mi corazón, porque es una iglesia que realmente impactó mi vida cuando yo era joven. Y esa es la idea, de que nosotros como iglesia impactemos, que más que ser un lugar, seamos más bien una comunidad en la cual podemos impactar muchos jóvenes y muchas vidas fuera de la iglesia. Entonces, el modelo de la iglesia que hoy vamos a estar viendo es ese, el modelo de la iglesia de Antioquía que está en Hechos. Así que vamos a ver lo que el Señor estaba haciendo con la iglesia. Fíjense que Jesús les había dicho que iban a ir a Jerusalén, iban a ir a Judea y también iban a ir a Samaria. El detalle con la iglesia es que se quedaron solamente en Jerusalén y no salieron a otro lugar. Pero el mandato era que salieran, no quedarnos en cuatro paredes. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que usa Dios para poder mover a la iglesia y salir del lugar de reunión? El Señor usa la persecución. Eso fue lo que usó Dios para mover a la iglesia. Miren, vamos a leer un poco del contexto. Viene en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 8, y así es como empieza el movimiento de la iglesia. Vean, dice así: y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos excepto ¿quiénes? Todos excepto los apóstoles se dispersaron. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y después, ¿qué dice? Por las regiones de Judea y Samaria, lo que Dios les había dicho. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado, ¿qué hacían? Esa es la parte donde el Señor los mueve. Sí, el Señor le dijo, sí vayan a Jerusalén, pero vayan a Judea y Samaria. Ellos se estancaron en el lugar. Entonces Dios usa este método para sacarlos y prediquen la palabra. Entonces ellos estaban predicando la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. ¿Y cuál fue el efecto de predicar la palabra de Dios y sanar a mucha gente en Samaria? Y aquella ciudad se llenó de alegría. Aquella ciudad se llenó de alegría. ¿Qué sucede? Gracias a la persecución es que algunos hermanos, no los apóstoles, algunos discípulos de los apóstoles salen
y cumplen el propósito de Dios en predicar en Samaria, en Judea, y ahorita vamos a ver todo lo que hacen. Pero así empezó. ¿Quién los estaba persiguiendo? El apóstol Pablo. Empieza un gran movimiento de persecución y ellos se ven obligados a salir. Entonces Felipe empieza a predicar en Samaria, el poder de Dios empieza a manifestarse. Y es que, amados hermanos, encerrados en un templo, la verdad es que no vamos a hacer nada, ¿sí? Por eso yo estoy muy gozoso y realmente me alegro mucho que solamente nos reunamos una vez por semana. De verdad, es una bendición. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque todos los días estamos, ¿qué? Evangelizando, predicando, enseñando. Déjenme darle la primera noticia. Ya se les va a empezar a dar a 3 personas estudios discipulados, vida nueva en Cristo en Citilpech. ¿Sí? Ya estamos enseñando aquí, pero ahora ya salimos ahora a enseñar. Ya no solamente tenemos reuniones de niños, ya hay gente adulta que necesita estudios, que se han dado cuenta que necesitan aprender más de la palabra de Dios. Aquí no lo vamos a hacer. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Salir, ir. El Señor va a mover y va a hacer algo en nuestra iglesia para que eso suceda, y ¿saben algo? Lo está haciendo. El mover de Dios, el mover del Espíritu Santo nos empuja. Y me gozo cuando van los hermanos aquí a bañar a las niñas, a limpiar a las niñas, cuando traen sus despensas. Es el poder de Dios que se está manifestando en su iglesia. Eso es lo que estaba pasando aquí. Es necesario que proclamemos la palabra de Dios en Judea y Samaria, Citilpech y Citilhum. Podría ser nuestro Judea y Samaria hoy en día. No vamos a irnos tan lejos. Hay algo que es una realidad. Si no podemos hacer algo aquí cerca, menos lo vamos a hacer tan lejos. Primero hay que hacer aquí en nuestra comunidad, cerca de nosotros. Nuestra misión es esa, hermanos, poder predicar la palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? Pues dice el texto que esa ciudad estaba llena de ¿qué? De alegría. Después de que Felipe llegó y predicó, cuando Felipe fue y sanó, la ciudad se llenó de alegría. Y esa es la intención, hermanos, de la presencia de la iglesia en las misiones. Debemos de llevar nosotros alegría a esas comunidades, porque hay gente que está triste, hay gente que está necesitada, hay gente que está dolida, hay mucha gente con necesidad. Eso fue lo que empezó a hacer la iglesia. Vean lo que dice Hechos, y es allí donde inicia la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 19, solamente les leí un poco del contexto. Dice así: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, ¿qué dice? Había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía, ¿qué hicieron? No se estaba predicando la palabra de Dios excepto a los judíos, pero un grupo de personas dijo: ay, mira, aquí hay un lugar que se llama Antioquía, ¿qué les parece? Pues no son judíos, pero vamos a predicarles. Y es allí donde nace la iglesia de Antioquía. No da ni siquiera los nombres de ese grupo de personas. Simplemente dice que allí algunas personas de Chipre, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Ellos estaban en Jerusalén todavía, y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Mucha atención. ¿Quién estaba persiguiendo a la iglesia?
¿Se dan cuenta el contexto? Y ahora el texto, Bernabé lo mandan a supervisar la iglesia. ¿Y a quién va a buscar Bernabé? A Saulo, a perseguidor de la iglesia. Pues era un hombre bueno. Están hablando de Bernabé, versículo 25. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Bien, amados hermanos, necesitamos saber cuál es el sentido del escritor. ¿Qué es lo que el escritor nos quería enseñar o nos quiere enseñar por medio de su palabra? Por supuesto, hay un sentido divino de parte de Dios. Primero, vamos a ver, aquí lo puse con letritas. Vamos a ver que el primer lugar es que hay que comenzar a predicar la palabra. Eso fue lo que hicieron ellos. Empezaron a predicar la palabra de Dios, que son las buenas nuevas de Jesús. Vamos a ver el segundo punto, que es el poder del Señor estaba con ellos. También el mismo texto nos marca. Y luego vamos a ver que cuando Bernabé llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, vamos a hablar un poco acerca de la gracia de Dios. Y también vamos a hablar un poco acerca del estado en el cual debemos de permanecer fieles al Señor. Así que vamos a iniciar con el primer concepto, la primera base que tenemos como iglesia, que es anunciar las buenas nuevas de Jesús. No podemos guardar algo tan maravilloso, hermanos. Imagínense que usted se compra un vestido, que yo me compro unos tenis y solamente lo tenga guardado. No es lógico, ¿verdad que sí? Lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. No podemos ocultarla. Si usted ha ocultado su cristiandad, yo le animo a que salga del closet hoy en el nombre de Cristo. Salga del closet y predique la palabra de Dios o comparta la palabra de Dios. Es una de nuestras columnas como iglesia. Proclamar, evangelizar. Necesitamos tener ese estilo de vida. ¿Qué es lo que va a producir el evangelismo en nuestras vidas como personas? Miren lo que dice Hechos 8:4. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera. ¿Y qué sucede al final? Y aquella ciudad se llenó de alegría. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, lo que estamos compartiendo es alegría a las personas. Vuelvo y repito, hay gente que realmente está muy necesitada en conocer a Dios. Y muchas veces están cerca de nosotros. Puede ser un primo, puede ser un vecino, puede ser un amigo, una amiga. Hay muchas personas en las cuales Dios nos pone en el camino para predicarles las buenas nuevas de Jesús. Una persona que realmente haya entendido el valor del evangelio vive feliz. Samaria se llenó de felicidad y de alegría. Si usted ha llegado al evangelio y si el evangelio que tiene poder de Dios ha tocado su corazón, usted debe de vivir alegre. Porque el evangelio produce alegría, no tristeza. Produce gozo, paz, fe, humildad. El verdadero evangelio de Jesús nos lleva a la plenitud. Eso es lo que hace el evangelio de Cristo. Recordemos que el evangelio tiene poder de Dios para transformar nuestro ser. Recuerden qué le pasó al Nicodemo cuando tuvo su encuentro con Jesús. Él se guardaba, él se ocultaba, pero tuvo una transformación. ¿Qué le pasó al endemoniado gadareno? ¿Verdad que fue liberado? Y hubo alegría y gozo en su vida y la de su familia, porque él vivía lastimándose. Toda su vida vivía sufriendo. Cuando conoció a Cristo, se llenó de gozo. ¿Qué le pasó al joven paralítico que llevaba muchos años postrado? Claro que el Señor lo sanó y por supuesto que hubo mucho gozo y alegría. ¿Qué le pasó a Saulo de Tarso? Ese hombre que respiraba aliento de amenazas, que solamente quería atacar a la iglesia.
había rencor en su vida, había un celo. Pero cuando llegó a Cristo, él fue transformado y convertido. Eso es lo que produce el Evangelio, el verdadero Evangelio de Cristo. Es una de nuestras columnas que sostienen a la iglesia. La palabra de Dios produce gozo, produce alegría. La mejor manera y la mejor muestra que usted puede hacer a alguien es hablarle del Evangelio de Cristo. Esa es la mejor muestra de amor que usted puede hacerle a una persona. Cuando usted le habla del Evangelio, cuando usted comparte su fe, está haciendo algo maravilloso con esa persona. Y así nosotros vamos a cumplir la gran comisión. Vamos a ver el segundo punto. El mismo texto dice: el poder del Señor estaba con ellos, con la iglesia de Antioquía. No solamente el Evangelio llegó, ellos experimentaron también eso, sino que el poder del Señor estaba con ellos, dice el versículo 21. Y es importante que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Pastor, ¿cómo puedo darme cuenta que el poder de Dios está conmigo? ¿Cómo podemos ver que realmente el poder de Dios está con nosotros? Miren, ve a Mateo capítulo 7, versículo 16, y dice así: ¿por sus frutos los qué? Si el poder de Dios está en su vida, debe de haber un manifiesto. Por sus frutos los conoceréis. Si el poder de Dios está, si usted tiene un ministerio y el poder de Dios está aprobando su ministerio, debe de haber frutos en su ministerio. Si el poder de Dios está en su vida, debe de haber cambios. Vean, no solamente, vean lo que dice Mateo completo, el versículo 17: todo buen árbol, ¿qué hace? Da buen fruto. Sí, un buen árbol da un buen fruto, pero el árbol malo, ¿qué pasa? Da mal fruto. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué debe de ser? Cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Si usted tiene el poder de Dios, si usted ha hecho esa pregunta: Señor, yo tengo tu poder, el cual tú nos has expresado, realmente quiero ver frutos en mi vida. Y vean, hay 3 tipos de fruto que usted puede mostrarle al Señor. Mire lo que dice esta parte en Mateo 3:8, Gálatas 5:22 y Juan 15:8. Y usted analice y piense: a ver, pastor, ¿estoy dando fruto o no estoy dando fruto? Quiero ver si el poder de Dios se está manifestando en mi vida. Ahí está. ¿Cuál es el primer fruto? La muestra de arrepentimiento. ¿Realmente usted ha mostrado frutos de que se ha arrepentido de todo lo malo que ha hecho? Porque todos nosotros tenemos un pasado y todos nosotros hemos hecho cosas malas, pero llega un punto en la vida donde tenemos que arrepentirnos y dejar todo lo malo. Entonces Mateo 3:8 nos dice: demuestren frutos de arrepentimiento. Otra versión dice: demuestren con su manera de vivir frutos de arrepentimiento. Está hablando de carácter. ¿Realmente ha cambiado nuestro carácter? Ese es el primer fruto que debemos de ver. Si realmente tenemos el poder de Dios tiene la capacidad para transformar nuestras vidas. Frutos de arrepentimiento. Segundo fruto que usted puede ver en su vida, si tiene el poder de Dios, viene en Gálatas 5:22. ¿Qué dice? Ese fruto es el que nos trae amor, ¿sí? Usted debe desbordar amor por su iglesia, por su familia, por sus hermanos, por sus vecinos. Pero si usted solamente se la pasa odiando a todas las personas, señalando, criticando, juzgando, entonces usted no tiene amor, ¿sí? Y el poder de Dios no se está moviendo en su vida. Debemos de demostrar los frutos o el fruto del Espíritu Santo y sus cualidades: amor, alegría. Sí, hermano, que venga alegre a la iglesia, que vaya alegre al trabajo, que vaya alegre a la escuela.
que vaya alegre con su suegra, que vaya alegre en todas partes, que realmente se goce. No puede vivir solamente enfadado o enojado. Esos son los frutos, hermanos, que Dios nos pide y nos muestra por medio de su palabra. Otro fruto, ¿cuál es? Juan 15:8. Frutos para glorificar al Padre. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y este tipo de fruto es el que se refiere a almas para Cristo. Porque el contexto habla acerca de que mi Padre es el labrador, dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son el pámpano, y sí, ¿cómo dice? Y deben de dar fruto, ¿sí? Ustedes son el pámpano y deben dar fruto. Y luego dice, y así se glorifica a mi Padre cuando ustedes dan mucho fruto, y así sabrán que son mis discípulos. Están hablando de que somos ramas, y las ramas que damos fruto. Vamos a multiplicarnos, vamos a producir o vamos a reproducir. Son 3 tipos de fruto que usted puede ver en su vida si el poder de Dios está en usted. Si el poder de Dios está en su ministerio. Si el poder de Dios está en su iglesia. Como iglesia, ¿tenemos frutos? Debemos de tener frutos. Por eso yo enfatizo mucho que cada 4 meses bauticemos. Para que en 4 meses hagamos la labor de evangelismo, la labor de alcanzar almas para Cristo, para que haya fruto. Muy bien, el poder de Dios es fundamental para nosotros como iglesia. El poder de Dios nos guía y nos mueve. El poder de Dios, hermanos, se disfruta. Cuando usted ve esos frutos en su vida, así como que, ay, ya no me enojo. Mírame, Señor, me has transformado. Antes gritaba. ¿Y cuándo dejé de insultar? ¿Y cuándo dejé de mentir? ¿Y cuándo dejé de robar? Usted se manifiesta y se alegra cuando ve que el poder de Dios está obrando en su vida. Por eso le digo que el poder de Dios se disfruta. El poder de Dios, amados hermanos, nos guía. Le digo algo, hay ministerios donde el poder de Dios aquí en la iglesia está obrando de una manera asombrosa. ¿Sí? Yo veo el poder de Dios aquí como iglesia. Veo el poder de Dios, cómo se está moviendo. Hay vidas donde el poder de Dios está obrando. Hay corazones donde el poder de Dios está liberando. Por supuesto que como iglesia tenemos el poder de Dios, como la iglesia de Antioquía. Qué hermoso es conocer y poder ver y experimentar el poder de Dios. Una cosa es saber del poder de Dios, pero otra cosa es experimentarlo, hermano. El poder de Dios es visible y palpable. Usted puede ver el poder de Dios. Usted puede disfrutarlo. El poder de Dios está en usted. El poder de Dios está en mí. Manifestándose por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. El poder de Dios lo tenemos nosotros. A ver, pastor, ¿cómo está eso? Por supuesto. Vea 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, para que no me diga usted que soy un hereje. Vea lo que dice la Biblia. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. Aquellas hermanas que les gustan el empoderamiento, ahí está la base bíblica. Dios nos ha dado el poder de amor, de dominio propio. Por supuesto, pero ¿cómo, pastor? No por nosotros mismos, por medio del Espíritu Santo. Dios le va a dar la capacidad para que usted haga grandes cosas, porque Él tiene grandes cosas y ocultas preparadas para usted que usted todavía no conoce, pero porque está limitando el poder de Dios. Yo confío en que Dios va a usar a cada uno de ustedes. Confío plenamente en el poder de Dios, no en el poder humano. Otro punto muy importante, hermanos, cuando Bernabé llegó, vio las evidencias de la gracia de Dios en la iglesia de Antioquía. Fue mandado Bernabé por la iglesia de Jerusalén, por los apóstoles, y cuando él llegó, vio esa evidencia de la gracia de Dios. Y es que realmente nosotros, como iglesia, debemos de ver las evidencias de la gracia de Dios, y muchas veces no nos damos cuenta, pero claro que como iglesia tenemos la gracia de Dios. Por ejemplo, el perdón de nuestros pecados. Es por gracia de Dios. Él nos perdonó
por todo lo malo que hemos hecho. Esa es gracia, gracia divina. La salvación, hermanos, fuimos salvados por gracia mediante la ¿qué? Mediante la fe. La salvación para su iglesia es por gracia. La gracia es el amor visible para nosotros. Dios amándonos aún siendo pecadores. Es gracia. Gracia, hermanos. Usted puede saber de la gracia de Dios. Usted puede conocer de la gracia de Dios. Pero lo mejor es vivir y experimentar la gracia divina de Dios. ¿Qué es lo que provoca esto en nuestras vidas? La gracia. La gracia provoca transformación. Vea este texto en Romanos 3, 23 y 24. Dice la palabra del Señor que nosotros estábamos privados, destituidos, ¿de qué? De la gloria de Dios. Nosotros no teníamos derecho a ser parte de la gloria de Dios, ni disfrutar de la gloria de Dios. Pero, dice el versículo 24, pero por su ¿qué? Gracia. Pero por su gracia somos justificados, y me encanta esa parte, gratuitamente. Usted no crea que es justificado porque sirve, yo porque predico. No. Somos justificados gratuitamente, porque si nosotros, amados hermanos, se tratara de por obras, si la gracia de Dios fuera por obras, yo creo que todos los días perderíamos la gracia de Dios, porque todos los días le fallamos. Pues Dios, te doy la gracia hoy, mañana te la quito porque te portaste mal, al rato te la vuelvo a dar. No es así. Gracias a Dios que el balance no es así. El balance es, yo te doy gracia gratuitamente. A pesar de ser pecadores, Él murió por nosotros. Porque si no fuera así, hermanos, no sé qué sería de nosotros, de nuestras vidas. Mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Sabe qué alcance tiene la gracia? Mira, la gracia muchas veces no la identificamos y no la vemos. Incluso yo hablaba con Leo y Leo a veces me cuestiona muchas cosas. Y yo le digo, hijo, es que es por gracia. Pero papá esto y papá eso, es gracia. La gracia no es algo inmerecido. Pero ¿por qué haces esto? Porque es por gracia. No lo vas a entender. Es difícil explicarlo. La gracia es un regalo inmerecido. No mereces algo, pero tú lo das. Sí, alguna vez le estaba explicando a una hermana que vive más por allá, y le digo, mira hermana, le voy a explicar lo que es gracia. Yo no tengo por qué venir a su casa a darle el estudio. Usted tiene que ir a la iglesia, tenemos una oficina, y allí debemos tomar el estudio. Usted tiene que venir aquí al estudio. Pero por gracia, ¿qué? Yo voy. Por gracia. Porque la amo, porque los quiero. Solamente por gracia. No lo merecemos a lo mejor, ¿sí? Pero vamos y lo hacemos. Y muchas veces no nos damos cuenta de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios lo que hace es que perfecciona nuestra relación con Dios, con Él. La gracia perfecciona nuestra relación con Él. La gracia logra que nos enamoremos cada día más de Dios. Señor, no importa donde tú me quieras mandar, mándame donde sea, yo voy. Porque por gracia dices tu vida por mí, y yo voy a dar mi vida por ti. Eso es gracia. La gracia usted la puede ver de muchas maneras. Usted hoy vino aquí y está sentado aquí y pudo haber estado en un hospital, pero hoy Dios tiene ¿qué? Gracia sobre su vida. Y no nos damos cuenta y no lo valoramos. Y a veces venimos enojados, venimos peleando, venimos obligados, cuando realmente es gracia divina de Dios. Si usted mañana despierta con vida, ¿qué cree? Es gracia. Eso es gracia. No lo vemos así. No nos damos cuenta de la gracia divina. Creemos que merecemos vivir. ¿Qué hacemos nosotros por respirar? ¿Hacemos algo? ¿Qué hacemos por vivir? ¿Hacemos algo? O sea, Señor, yo mañana voy a descubrir la cura del cáncer, así que déjame vivir, porque voy a ser alguien importante en el mundo. No soy nada. Y si mañana yo despierto, es por gracia divina
del Señor. Si Dios me permite, amados hermanos, en septiembre yo voy a cumplir 3 años ya aquí con ustedes. ¿Y qué creen? ¿Por qué es? Por gracia. Es por gracia divina. No soy más ni menos. No soy nada. Es gracia de Dios. Y si Él me permite estar otros 3 años, es por gracia. Solamente es Dios. Y esa es la parte maravillosa de la gracia, que se disfruta. Porque no merecemos algo, pero Dios nos los da. ¿Qué sí merecemos? La ira de Dios, el castigo de Dios, la disciplina de Dios. Pero Dios desborda gracia. Yo cuando fui a la iglesia de Antioquía dije, wow, esta es una iglesia con gracia. Porque dejan que la iglesia se mueva libremente y todos pueden desarrollar sus talentos y todos pueden participar, involucrarse. Y dije, wow, yo quiero de esa iglesia. Yo quiero ser una iglesia bajo la gracia de Dios, no bajo estatutos, ni reglas, ni normas. No, la gracia de Dios no tiene limitantes, hermanos. Eso es lo maravilloso de vivir bajo la gracia de Dios. Otro punto importante también que pudimos ver en Antioquía es que cuando llegó Bernabé y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. ¿Se dan cuenta? Son bases que tenemos nosotros como iglesia. Son pilares que nos van a ayudar a nosotros ser una iglesia ejemplar. Ese es el sentido de la carta, ese es el propósito del escritor, ese es el mensaje divino, que nosotros tengamos pilares como iglesia para poder agradar a Dios y ser una iglesia ejemplar. Tenemos esta firme convicción y este firme deber. Son nuestros pilares, estar alegres y animar a otros. Le digo algo, júntese mucho con el hermano Vega. Él siempre está muy alegre, siempre está gozoso, ¿sí? Eso es bueno. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha alcanzado por gracia y debe de haber evidencias del amor de Dios en nuestras vidas. No nos cansemos de animar al prójimo. No nos cansemos de animar al prójimo, porque muchas veces hay personas desanimadas que por falta del amor de Dios están sufriendo, por falta de su fe, están batallando, y nosotros como iglesia tenemos el deber de animarlos. Si usted no está contento, amado hermano, es porque no está permitiendo que Dios obre en su vida. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 3 y 4. Asimismo te ruego también a ti, dice Pablo, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y dice regocijaos. ¿Saben qué dice qué significa regocijaos? ¿Qué significa regocijaos? Dos veces, doble. Regocíjate. Entonces Pablo dice regocijaos. ¿Qué dice? 2 veces estén alegres, doblemente alegres. Y luego vuelve a decir, ¿qué dice? Otra vez les digo que regocijaos. ¿Cuántas veces nos dijo entonces? 2 y 2, 4 veces dice el apóstol Pablo. Regocijaos, regocijaos, alégrense. Son bases necesarias para la iglesia. Estar alegres, estar gozosos, a pesar de la situación difícil que estamos viviendo. Es muy probable que volvamos a entrar en focos rojos y nos vayamos otra vez a cultos virtuales y nosotros tengamos que trabajar doble y usted tenga que grabar y usted se tenga que poner nervioso porque vamos a estar otra vez virtualmente, y el Señor le dice regocijaos, regocijaos. Los que colaboramos en el área técnica saben de lo que estoy diciendo, se están riendo, ¿verdad?
porque realmente es algo difícil, pero hay que regocijarnos a pesar de la situación, a pesar de lo que estamos viviendo. Son bases que tenemos como iglesias: la alegría e impartir ánimo a los abatidos. Es necesario. Ese es el sentido de la carta, amados hermanos, que seamos una iglesia fiel a Dios, que seamos una iglesia llena del poder de Dios, que seamos la iglesia llena de la gracia de Dios, que seamos una iglesia llena de evidencias de que somos cristianos, porque en la iglesia Antioquía fue donde primera vez se les llamó cristianos, pequeños Cristos, porque había evidencias de ellos. Por eso, amados hermanos, es importante que nosotros tengamos bases, pilares de lo que es una iglesia ejemplar. Ese es el sentido de lo que Dios quiere para nosotros por medio de su palabra, que seamos esa iglesia fiel con el poder de Dios. Cristianos que proclamen el evangelio, cristianos que proclamen el poder de Dios, cristianos fieles a Dios, firmes en su fe, convertidos y convencidos de lo que Dios hace en nuestra iglesia. Somos una iglesia ejemplar y vamos a impactar muchas vidas. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a orar, amados hermanos. Si usted hoy está triste, si usted hoy se siente mal, el Señor le dice regocijado. Oremos. Amado Padre, Señor, gracias por esta hermosa noche, Dios, y calurosa, en el cual, Padre, tú nos animas a poder ser una iglesia ejemplar. Padre, todo es por gracia. Solo por tu bendita gracia estamos vivos, Dios. Permítenos adorarte, glorificarte, Señor. Que realmente podamos nosotros ser una iglesia ejemplar conforme a los principios bíblicos y valores bíblicos. Ayúdanos a tener evidencias, frutos, Señor, del poder de Dios en nosotros. Gracias por mis amados hermanos que hoy se tomaron el tiempo, Padre, porque tú le pusiste el querer como el hacer. Y si estamos aquí en esta noche, Dios, es para que tu palabra nos hable. Así que yo te pido que tengamos un corazón receptivo, un corazón humilde para entender cada uno de estos puntos, Señor, y aplicarlos día a día. Te damos la gloria y te damos la honra. Somos tu iglesia, Señor. Tú eres el dueño de la iglesia. Úsanos grandemente, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, llegó